Buenas noches a todos, soy el doctor Alejandro René Arceguirre y hoy quisiera compartirles las características más importantes de las fascias. Primero, antes que nada, ¿qué son las fascias? Se denomina fascias a toda expresión o aspecto que en la cara que detengan ciertos rasgos determinados, presencia de sus anexos, que puedan estar en el rostro o en el cuello del paciente, que nos dan en sí una impresión de un conjunto y, sin ningún razonamiento alguno, nos determina ciertas patologías. Muy bien. Entonces, habiendo dicho lo que es el concepto de una fascia, primero vamos a la fascia compuesta, que es aquella que no tiene nada de malo, es una fascia normal, no tiene alteraciones, no tiene vellos anexos, no tiene nada patológico. Hablando de patologías, vemos la fascia mitral. Si se dan cuenta, la fascia mitral va a presentar ligera robinculez y cianosis a nivel de los pómulos, de la nariz, de los labios y del mentón, y el resto de la cara va a seguir pálido. La fascia mitral está relacionado con la estenosis mitral. Posteriormente tenemos la fascia cianótica. La fascia cianótica principalmente se da en una hipoxia central. La coloración de la piel se torna más azulada y principalmente es más notable en regiones de la mejilla, de la nariz, de los pómulos y de los labios. Un dato importante que podemos tener en cuenta es que la hemoglobina va a estar inferior a 5 gramos de decilitro. La siguiente fascia es la fascia cochinoide. Si nos damos cuenta, tiene una cara totalmente redondeada, rubinculez a nivel de los pómulos, como esas muñequitas rusas. Puede presentarse o no con acné y presencia de hirsutismo en mujeres. A veces la frente puede quedar oculta entre las cejas. Patología relacionada, hipercortisolismo. Puede ser farmacológico el más común. Tenemos la fascia mixedematosa o hipotiroidea. Entonces, ¿qué vemos en esta fascia? La cara está principalmente abotacada, hinchada, inexpresiva. Las cejas por lo general empiezan a despoblarse, los párpados inferiores están tumefactos o con ligero abombamiento. La piel es rugosa, puede estar espesa y seca. El cabello es áspero o puede estar escaso. Patología relacionada a la fascia mixedematosa, hipotiroidismo. Y su opuesto, la fascia beisdowiana o tirotóxica, que a diferencia de la otra que era inexpresiva, esta va a tener una expresión de susto, de sorpresa. La piel es fina, es húmeda, la fascia está adelgazada. Miren ese enoftalmos bilateral, junto con la retracción del párpado superior. Entonces, fascia de Basedow o Basedowiana es tirotoxicosis o hipertiroidismo. Luego tenemos la fascia del logro, la fascia acromegálica. Entonces, esto se debe principalmente a una hipersecreción de la hormona del crecimiento, ¿no? Y una alteración en el factor del crecimiento de la insulina tipo 1. Principalmente se debe a un tumor hipoficiario. Si se dan cuenta, hay un tremendo abombamiento a nivel de la región superciliar, de los cigomáticos y de los maxilares. Estos son tremendamente prominentes. Puede haber macroglosia, labios grandes, impresión de tosquedad. Luego tenemos la facies de Filatop, que es principalmente característico en niños que tienen la fiebre escarlatina. Se va a ver palidez en todo el contraste, principalmente en las alas de la nariz, labios y barbilla. ¿No? Véanlo. Labios, barbilla, nariz y el resto con su rubíncules. Fascia de Filatop, fiebre escarlatina. La fascia leonina está relacionada principalmente con la lepra lepramatosa. Si se dan cuenta, el paciente no tiene cejas, están totalmente despobladas. El contorno de la cara es totalmente irregular. Va a haber engrosamientos y enrosamientos junto con presencia de nódulos a nivel de la frente, de la mejilla, de la barbilla y de la nariz. Puede aparecer también en patologías leucémicas. Luego tenemos la fascia paquidérmica. La fascia paquidérmica o la fascia plicata, vemos que el paciente va a tener un rostro seborreico, una expresión de envejecimiento extremo, y no es necesariamente viejo el paciente. Va a haber surcos profundos, pueden ser lineales, curvos, cerebrales, o acá como podemos ver, ¿no? Como si estuviéramos viendo las fisuras del cerebro. Principalmente está relacionada a patologías como el cáncer pulmonar o el síndrome de Tourette. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver otra acá, la parálisis facial o parálisis de Bell. ¿Qué es lo importante? La desvisión de la comisura labial está al lado sano, entonces el lado sano ahorita es el lado izquierdo de la paciente. Va a haber borramiento de pliegues en el lado afectado, miren cómo está estirado todo eso. La imposibilidad de cerrar el ojo en el lado afectado y el paciente es incapaz de silbar o de sonreír. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que es el signo de Bell? Al querer cerrar el paciente sus párpados, el globo ocular va a rotar hacia arriba. ¿Ok? Si sucede eso, no es una parálisis facial parcial que es la de Bell, sino es una central.
La facies lúpica es las alas de mariposa. Miren, acá hay un cuerpo de una mariposa, a la superior derecha, a la inferior derecha, a la superior izquierda, a la inferior izquierda. Entonces va a haber rubínculos que puede acompañarse con acné. eh, en las regiones principalmente de los párpados nasal y de los pómulos. Patología relacionada de la facie lúpica o de mariposa, lupus eritematoso sistémico. La facies adenoidea, mal llamada la facies de los niños que tuvieran retraso mental, no, no es así. Principalmente se debe a que los adenoides hipertrofiados van a provocar anomalías en los maxilares y a nivel de los dientes. Entonces va a tener dientes de conejito gigantes, así. Entonces la cara y la nariz van a parecer estrechas o van a estar ligeramente más alargadas. Como estos pacientes por lo general tienen alguna patología con dificultad respiratoria, podemos decir un asma, tienen la boca constantemente abierta. Entonces, si su boca está constantemente abierta, entra todo el aire. ¿Y quiénes son los afectados? Las amígdalas. ¿Qué hacen las amígdalas para adaptarse? Se hipertrofian. Entonces, esta fase adenoidea está relacionada principalmente en pacientes que tienen dificultad respiratoria crónica desde edades tempranas y es mal dicha como si el paciente tuviera un retraso mental. ¿Okay? La fase hipocrática. La fase hipocrática principalmente se ve en pacientes que ya están en una etapa terminal, están más allá que acá. Entonces, son pacientes que tienen la piel pálida, terrosa, la frente totalmente amplia, pueden estar en diaforéticos o no, sus ojos están hundidos, tienen una nariz muy fina, las mejillas y los párpados también están hundidos, y si se dan cuenta, los rasgos óseos están muy marcados. Luego vamos a ver la... Uy, no, perdón. La facie renal. La facie renal comprende principalmente que va a ser pálida y edematosa. Dos características importantes. ¿Por qué? Va a haber un estrechamiento de la abertura palpebral, porque va a haber líquido acumulado. Si se dan cuenta, acá es facie de un muñequito chino. Partan acá en la mitad de la cara, tienen un lado derecho normal y un muñequito chino a la izquierda. Lo vamos a ver en pacientes con un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico avanzado. Facies caquéxica. El paciente está muy enflaquecido. Hay hipotrofia muscular y hay desaparición de todo el tejido celular subcutáneo. Estos pacientes están en una etapa de desnutrición o están en una etapa terminal de una enfermedad crónica. Los rasgos róseos están muy definidos, tanto en la cintura escapular como en la cintura pélvica. Y estos pacientes están más allá que acá. Triste. La fase depresiva. Esta es muy interesante. Esta fase depresiva, vamos a ver que mientras hablamos con el paciente, primero va a tener tendencia a llorar fácilmente, va a tener una mirada vaga e inexpresiva, y hay un pliegue marcado en la frente que es el signo de la letra omega. No sé si lo pueden ver acá. Ahí inicia, va y se dobla. ¿Ok? Ese es el símbolo omega. Si quieren, también está relacionado con la saga de juegos God of War. La fase mongólica, me estaba olvidando. La fase mongólica se caracteriza principalmente en niños que tienen un retraso mental, pero esto es principalmente para el síndrome de Down. La cara es totalmente redondeada, hay una inserción baja del pabellón auricular, la nariz, si se dan cuenta, es una silla de montar, con lo que se colocan los caballitos. Va a haber un leve estrabismo a nivel de los ojos, va a haber un pliegue epicántico, acá está el epicanto, la boca va a estar entreabierta y pueden los pacientes tener o no macroglosia, por lo general la tienen. Luego vemos la facie de Potter o del alfarero, que principalmente estos niños son pacientes que tuvieron oligohidroamnios. Entonces también tienen una insuficiencia renal y tienen una hipoplasia pulmonar. Estos pacientes tienen una tremenda dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a ver en su facie? Primero, la presencia del epicanto, acá lo vemos. Va a haber un puente nasal ancho, la implantación del pabellón auricular va a estar bajo y van a tener un mentón pequeño. Y sus extremidades por lo general tienden a ser muy deformes. ¿Ok? Facie de Potter o del alfarero. Facie sardónica o tetánica. Es una facie que expresa mucho dolor. Si se dan cuenta, hay una enmarcación de los pliegues cutáneos. La risa sardónica. ¿Qué le caracteriza la risa sardónica? Primero, los labios están estirados, boca abierta y una mueca forzada. No sé si vieron la película de Joaquín Phoenix, El Guasón, en la que hace así. Lo mismo, solo que este es el paciente lo hace eso y siente mucho dolor. Aumento de los pliegues cutáneos, elevación de las cejas y de las alas de la nariz. Facie de la máscara o facie parkinsoniana. Esta es muy interesante porque el paciente tiene una mirada fija, inexpresiva, no parpadea, está perdido, pareciera que estuviera filosofando. Entonces va a tener una supresión mímica, va a tener la boca entreabierta, por lo que tiene tendencia a tener cialorrea,
y va a haber un aspecto brillante, grasoso, como estuviera alrededor de los labios y de su cara. Fascia parkinsoniana de la máscara relacionada a la enfermedad de Parkinson. La fascia del hombre azul relacionada a la miodarona es un efecto secundario de los cuales estos pacientes están por un tratamiento de la miodarona muy prolongado y principalmente se va a ver, o bueno, se va a hiperpigmentar como si estuviera de azulito en regiones que se exponen al sol. ¿Ok? Secundario efecto de la miodarona, fascia de la miodarona del hombre azul. La fascia melanodérmica. La fascia melanodérmica addisoniana o addisoniana se caracteriza principalmente porque va a haber hiperpigmentación o oscurecimiento de la piel en varias regiones del rostro. ¿Okay? Miren. Entonces los ojos van a estar hundidos, la expresión puede ser de tristeza o inexpresiva. Principalmente puede acompañarse con coloraciones de gris o marrón en las mucosas y está relacionada con un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Está acompañado con adelgazamiento y deshidratación severa en algunos casos. Fascia marasmática o del monito, como dicen los niños o en inglés. Principalmente si vemos que va a haber mejillas muy deprimidas, disminución de todo el panículo adiposo, hundimiento a nivel de los ojos, bien marcados, marcación ósea, tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Y esta es la fascia de Voltaire en el adulto mayor, ¿ok? Fascia marasmática o del monito en inglés, marasmo. Y esta es muy interesante, la fascia sifílica. La fascia sifílica es muy interesante porque solo en pacientes que tienen sífilis congénita. ¿Qué vemos? La frente totalmente amplia, por eso es la frente olímpica, nariz sencilla de montar, con la raíz principalmente muy hundida, y acá están estos abultamientos que vemos acá, que son las nudosidades de Parrot, ¿ok? Fascia sifilítica, pacientes que tienen sífilis congénita. Vemos acá ahora entonces la fascia de la gárgola, que está en pacientes que sufren el síndrome de Hurler o mucopolisacaridosis. Vamos a describir sus rasgos, ¿ok? Son gruesos y toscos. Vamos a ver que el puente nasal está deprimido, que van a tener retraso mental, van a tener una frente abombada en el centro, ojos prominentes, pero que van a tener glaucoma o van a tener opacidad corneal, por lo que estos pacientes tienen a tener rápido la vista. Van a tener un puente nasal muy deprimido y la audición va a estar disminuida. Estos pacientitos por lo general crecen normal hasta los 5, 7, 8 años cuando empiezan a notarse las deformidades y las alteraciones de sus sentidos. ¿Ok? Pueden tener hipertricosis. Y cuando nosotros los examinamos en el examen físico, siempre, por lo general, tienen hepatoesplenomegalia o enanismo. Y finalmente tenemos dos fascias más, que son la fascia de la estaturia y la fascia del duende. La fascia esclerodérmica o de estaturia, vamos a ver que el rostro es anímico. La piel es tensa y brillante, va a haber un nariz como si tuviera un pico de ave, así filoso. Los labios van a ser totalmente finos con arrugas a su alrededor. Y puede haber o no presencia de telangiectasias o arañas vasculares. Entonces, la fascia de estaturia o fascia esclerodérmica va a estar en la esclerosis sistémica y el paciente incluso por esto va a tener dificultad para abrir la boca, masticar o deglutir. La fascia del duende está relacionada con una dismorfia facial, va a presentarse una frente amplia, una nariz corta, ancha, una leve oblicuidad palpebral y un epicanto. Los labios son prominentes y probablemente va a haber una microdoncia. Está relacionado con el síndrome de Williams-Bowden y estos pacientes por lo general tienen enfermedad cardiovasculares, hipercalcemia y diabetes mellitus. Bueno, eso sería todo en lo que corresponde a las fascias y sus características básicas. Espero que les haya gustado y les dejo esta pequeña lluvia de ideas o nube de ideas para que recuerdan los nombres, aunque sea. ¿Cuáles son las fascias que conoces? La del muñeco chino, la fascia enmascarada, la fascia parkinsoniana, la fascia de Filatov, la fascia adenoidea, la tirotóxica, la sifilítica, la lúpica, la leónida, la depresiva, la hipocrática, la de Basedow. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y les deseo mucho a todos unas buenas noches y una buena descanso después de su estudio. Hasta luego.